Hola, ¿qué tal, Carex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy estamos en una de las partes más desconocidas de ICANX, que es la parte del taller, donde tenemos todo lo relacionado con nuestras herramientas, nuestros equipos de protección personal, en fin, todos aquellos utensilios que utilizamos para hacer o poner en marcha nuestros proyectos o incluso, como es este caso, realizar una reparación urgente. Nosotros, por la categoría que tenemos de nuestra empresa, tenemos un equipo siempre preparado para poder actuar de forma rápida cuando hay algún cliente que lo necesita porque tenga una instalación KNX, por ejemplo, una planta industrial, y nos pide, oye, tenéis que venir urgente porque hay una avería, el equipo de mantenimiento no lo localizan, o la gente que está intentando reparar esto no dan con la tecla, podéis asistir a esta urgencia e intentar poner el sistema en marcha. Entonces, como nos hemos especializado en ese tipo de reparaciones, pues siempre tenemos un equipo de nosotros siempre está preparado para este tipo de urgencias y nos vamos relevando como si fueran guardias, igual que los policías, los bomberos y los militares, pues nosotros aquí hacemos exactamente lo mismo. Quiero hablaros un poco de cuáles son las herramientas o utensilios que normalmente tenemos siempre preparados para salir corriendo, porque de hecho en cuestión de un par de horas, estoy esperando a que llegue el compañero, en cuestión de un par de horas vamos a preparar todo lo que tenemos que llevarnos para Cataluña, que en esta ocasión nos han llamado de Cataluña, tenemos que salir corriendo para Cataluña para hacer una reparación. Y bueno, pues quiero enseñaros qué cosas son las que solemos utilizar y por qué llevamos estos utensilios basado en otras experiencias que hemos tenido en otros proyectos. Voy a empezar con lo que es la parte de en sí herramienta, para que sepáis qué tipo de herramienta es la que solemos llevar encima cuando hacemos este tipo de reparaciones. En primer lugar, y uno de mis favoritos, el atornillador eléctrico. Y me gusta especialmente este modelo por su peso y su fuerza. Con este atornillador podemos atornillar cualquier tipo de... Bueno, tiene unos accesorios que son estos, que le puedes poner una boca, o bien plana, o bien de estrella, en fin, tiene un montón de accesorios para poder atornillar. La fuerza que tiene esto me permite poder colocar, por ejemplo, instalación de tubo PVC en paredes muy duras sin tener que utilizar a lo mejor un taladro percutor, ¿de acuerdo? Lo utilizamos mucho para cuando tenemos que hacer instalación de PVC en panel sándwich, porque los tornillos autobrocantes que utilizamos, este atornillador puede con ellos y podemos montar metros y metros de instalación de PVC con una sola carga. El maletín está compuesto por dos baterías, pero una sola batería dura muchísimo, ¿de acuerdo? Y como digo, tiene mucha fuerza. En su panel frontal tiene, ¿veis? Un LED que cuando está en zonas oscuras te viene genial porque puedes apretar un poquito, ¿veis? Se enciende el LED y te permite ver lo que vas a atornillar, sobre todo en zonas que están muy oscuras, ¿de acuerdo? Tiene también distintos grados de apriete, que se ajusta aquí, ¿de acuerdo? Y es muy cómodo de llevar en el talit. El talit es ese cinturón de herramientas que llevamos siempre atado a la cintura y es muy cómodo de transportar. También, como digo, me gusta mucho por el peso, porque pesa muy poquito y es muy cómodo de transportar. Taladro percutor, ¿de acuerdo? Compuesto por dos baterías, tiene una fuerza impresionante, es increíble la fuerza que tiene este bicho. Me gusta este modelo por lo poco que pesa. Tened en cuenta que cuando tenemos que subirnos a sitios o tenemos que trasladarnos en una planta industrial de un lugar a otro, pues tienes que llevar el mayor número de herramientas porque no sabes lo que te vas a encontrar. Por tanto, contra menos pese la herramienta que lleves encima, pues mejor. Esta herramienta pesa muy poquito, tiene también muchísima potencia. Nos gusta mucho la herramienta con batería porque, claro está, no tienes que estar tirando cable, alargaderas, buscando enchufe para enchufar. Todo lo que usamos siempre es ya con batería, no utilizamos nada con cable. Y este taladro es una pasada porque, como os digo, tiene una potencia increíble. Podemos utilizar broca convencional para poder colocar, hacer por ejemplo agujero en la pared, pero cuando quiero utilizar broca de corte, si os fijáis, esta boca que tiene el taladro se utiliza para este modelo de broca, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las brocas de corte no suelen tener esta cabeza
que encaja aquí a la perfección y suena clic, ¿vale? ¿Habéis visto? Ha encajado. Para sacar la broca simplemente tiro para atrás y saco la broca. Pero cuando tengo que utilizar una broca de corte, la broca de corte, como digo, no tienen esa cabeza. Entonces utilizamos el broquero. Este broquero es el, aquí sí meto la broca de corte, la convencional, la que corta, ¿de acuerdo? Para cortar madera, hierro y todo eso. Entonces aquí yo meto la broca, aprieto y además tiene un retenedor. ¿Escucháis el clic? Y este retenedor sirve para que no se me afloje la broca y se me salga, ¿de acuerdo? ¿Cómo encaja en el broquero? Si os fijáis, esta pieza tiene también la misma cabeza que tiene la broca anterior. Por tanto, encaja a la perfección. ¿Ok? Como digo, me gusta mucho este taladro porque tiene muchísima fuerza y pesa muy poco, incluso con la batería. Esto viene en un maletín de herramientas donde tiene todos los accesorios de limpieza y todo eso, ¿de acuerdo? Los walkies, esto es una de las herramientas más usadas aquí, porque con esto te estás comunicando con el compañero. ¿Habéis visto algún vídeo que expliqué que tenemos nosotros unos protocolos de seguridad, donde cuando hay dos personas que están alejadas y a lo mejor una persona está subida en un sitio peligroso o en un sitio donde hay gases o cuando hay cierto riesgo, tenemos un protocolo donde nos comunicamos con el compañero cada ciertos minutos para asegurarnos que todo está bien? Si el compañero realiza una llamada diciendo 1, 2 y el otro compañero no responde 3, 4, es que se ha producido un problema y entonces tienes que ir hasta donde está el compañero. Esto lo pusimos en marcha a raíz de una experiencia que tuvimos hecho en una planta industrial, donde hubo una fuga de gases, de amoníaco, y fue un momento, creo que de los más peligrosos que he vivido en mi vida. No os podía hacer una idea de lo que es una fuga de amoníaco. Te asfixia, tienes que buscar la salida, no encuentras la salida, te mareas, en fin. Esta experiencia algún día la contaré. Pero es muy importante que siempre estés comunicado con algún compañero. Como veis, esto es un poco distinto a lo habitual de montar domótica en viviendas o en villas de lujo y ese tipo de cosas, que aunque, hombre, es una obra y ahí siempre hay riesgos, pero cuando están en un entorno industrial donde hay maquinaria, donde hay tal, hay que tener muchísimo cuidado en el entorno donde te mueves. Y esto, aparte de ayudarnos para comunicarnos entre compañeros para probar cosas y tal, esto también, aunque no lo creáis, esto salva vidas. Una de las linternas que más me gustan es esta del fabricante alemán AUPA, ¿de acuerdo? Tiene una carga que la podéis hacer a través de USB o a través de un micro USB, donde podéis cargar la batería de esta linterna. Esta linterna es una pasada, esto ilumina una barbaridad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tiene un soporte que te permite colocar la linterna en varias posiciones, ¿de acuerdo? Esto también siempre lo solemos llevar encima en la mochila de trabajo, donde es más fácil transportar todo este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Para no tener que dar viajes continuos a donde está el coche, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor en ocasiones el coche está en el parking de la planta industrial y donde tiene que hacer la reparación, pues claro, está bastante lejos y para no estar dando viajes de ida y vuelta, pues te lo llevas todo en una mochila. Las mochilas de las que os hablo es este tipo de mochila, ¿de acuerdo? Que es totalmente ajustable, internamente viene con muchos compartimentos, puedes llevar también la botella de agua para no tener que ir a por agua continuamente, es muy cómoda de transportar, lleves los compartimentos para poder llevar destornilladores, el walkie, la botella del agua y claro, lo llevas como si fuera la cartera del cole y es muy fácil de transportar. Puedes llevar mucho equipamiento, mucha herramienta en una mochila de este tipo, ¿de acuerdo? Y hablando de herramienta, hablando de botellas de agua, tenemos también unos accesorios que son estas botellas que llevan una espuma en su interior que permite que esté fría durante todo un día. Es decir, si te vas a trabajar al campo, al exterior, o tienes que montar a lo mejor un sistema para la bomba de un regadío o algo así, te pilla, lo tienes que hacer en verano y hace muchísima calor, pues claro, tú llenas este tipo de garrafas, ¿de acuerdo? Esta la compramos nosotros, esto es, lo compramos, ¿cómo se llama la empresa? Garrafa isotérmica por Cura, Jaén. Bueno, nosotros la hemos comprado, tenemos varias de estas y os podemos asegurar que tú llenas esto de agua fría y aunque la pongas en mitad del campo que le esté dando el sol,
aísla perfectamente el agua y siempre la tiene a una temperatura muy agradable de beber, incluso en verano. Te tienes que hidratar, tienes que estar continuamente hidratándote, sobre todo cuando estás trabajando al sol, y es muy importante llevar este tipo también de equipamiento para el agua. Como equipo de protección individual tenemos, pues bueno, los típicos guantes. Aquí los tenemos de varias tallas. Yo tengo la mano muy grande y calzo la talla 9. Mis compañeros calzan la talla número 8. Aparte de tener este tipo de guantes, tenemos otros modelos, pero para el trabajo que vamos a realizar de irnos a Cataluña vamos a utilizar este tipo de guantes. Hay otros, como digo, que sirven, por ejemplo, son especiales para tirar del cable. Cuando vas a instalar cable por canalizaciones, pues hay unos especiales que tienen una goma mucho más resistente y pegajosa, que cuando tira del cable te permite tirar de él y arrastrar y no se te escurra. Hay otros guantes que sirven para trabajar lugares donde necesitas tener las manos más protegidas. Por supuesto, los guantes para aislamiento eléctrico. En fin, esto de los guantes es un mundo, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad, y desde que yo lo uso tengo que dar la razón que es así, si utiliza los guantes adecuados al trabajo que está realizando, es mucho más cómodo trabajar con unos guantes adecuados. Ahora os voy a enseñar uno de mis bienes más preciados, que es mi casco de obra. Este casco tiene muchísimo tiempo. Tengo otros cascos, porque claro, los cascos también caducan. Esto es como todo, ¿no? Lo que pasa es que este le tengo mucho cariño, porque lo tengo desde que abrí la empresa, y mirad cómo está ya. Tiene muchas guerras. Suele llevar, todos nuestros cascos suelen llevar un mosquetón. El motivo de llevar el mosquetón es porque te lo puedes poner luego en el cinturón. Te lo puedes abrochar en el cinturón, y cuando sales de la obra, sales de la planta industrial, pues te quitas el casco y en vez de llevarlo en la mano, lo llevas en el cinturón del pantalón con este mosquetón, ¿de acuerdo? Es muy curioso este casco porque lleva también una viserita, ¿veis? Que puedes despegar. Ahora, porque, como digo, este casco lleva muchos años aquí, lo tengo simplemente de recuerdo, pero tiene una viserita que te protege, no contra, por ejemplo, riesgo eléctrico, pero sí, por ejemplo, cuando vas a cortar quizás con la radial, o estás haciendo algún tipo de trabajo donde te puede saltar algo los ojos, pues independientemente de las gafas de trabajo que puedes llevar, esta viserita pues muy cómoda, porque la bajas, ¿de acuerdo? Y te está protegiendo los ojos frente a lo que estés haciendo en ese momento. O si tienes que partir algo, tienes que cortar algo y quieres evitar que si se te salta algo te vayas a los ojos, pues con esta visera es muy cómodo, ¿de acuerdo? Para los que no hayan utilizado nunca un casco, saber que la regulación la suelen tener atrás, mediante una rueda que, girando, te permite lo que es el ajuste en la cabeza, ¿de acuerdo? Para aquellos que no hayáis visto nunca un casco. Luego también tienen los aireadores para que se pueda airear el casco, sobre todo cuando está en un ambiente de calor, ¿de acuerdo? Y le tengo mucho cariño a este casco porque, como digo, me acompaña desde que yo abrí la empresa. Mirad, está ya amarillo de las veces que le ha dado esto al sol. Entonces, no el que suelo utilizar, tengo otros cascos incluso más modernos y mejores, pero este es que le tengo realmente cariño porque, como digo, fue mi primer casco cuando creé mi empresa, así que se va a quedar aquí. Luego tienes el equipamiento también para cuando te subes a algún lugar alto, llámese una plataforma elevadora, llámese una escalera alta y tal, tienes tus arnés de seguridad. Estos arnés, pues es unos cinturones que te pones, te atas, y con esta cuerda te lo atas al lugar donde te tengas que sujetar para no caerte, ¿de acuerdo? Viene en su bolsita, y esto también hay que revisarlo cada cierto tiempo, porque aquí te va la vida. Si te subes en algún sitio alto y el arnés se rompe, se parte, se deteriora, por el motivo que sea, y te caes, pues te matas. Entonces es muy importante tener todo este equipamiento también revisado, en perfecto estado, y también metido en su bolsita para protegerlo de los ambientes exteriores, llámese, no sé, agua, frío, humedad o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces esto para nosotros también es muy importante. Nuestro botiquín. El botiquín es esta mochila. Nos gusta llevarlo en mochila más que en una caja, porque la mochila se puede achicar un poco si la aprietas, si la puedas llevar en cualquier parte del coche. Nuestro coche está aquí ya preparado con la revisión todo pasado para que no haya ningún tipo de problema con nuestro viaje a Cataluña. Aquí en nuestro botiquín llevamos desde termómetro, desde, bueno, lo típico, tiritas, vendas, medicación, en fin, llevas muchas cosas porque nunca sabes si te tienes que quedar
en algún sitio un día, 2 días, 3 días, 4 días, y nos gusta llevar siempre todo, no solamente por si tienes un accidente, sino por si te pones malo, si te dan, no sé, una diarrea, si te dan, en fin, ese tipo de cosas que te puede pasar sin quererlo, pues llevamos medicación en la mochila para no tener que ir buscando sin saber un lugar donde tengamos que buscar algún tipo de medicación. Esto nosotros no lo hemos elegido por nuestra cuenta y riesgo. La mujer de uno de nuestros chicos que trabaja aquí es médico y ha sido la que ha diseñado todos los componentes que hacen falta, tijeras, betadine, en fin, todo lo que debe de llevar nuestro botiquín para cuando nos vamos de trabajo fuera. Independientemente del botiquín que suele haber aquí también hay un botiquín en nuestras instalaciones, pero este botiquín es mucho más completo porque atiende a urgencias de algo que te haya podido pasar, que hayas tenido un corte, que hayas tenido cualquier cosa de ese tipo, y hay muchísimo más material médico en este botiquín que cualquier otro. Si tuviéramos que hacer algún tipo de conexión en los cuadros eléctricos o tenemos que sacar algún puente o desmontar algo y volver a montar, luego nos gusta que donde hayamos tocado las cosas se queden bien, es decir, aunque la instalación eléctrica lo haya hecho otra persona mal, regular o tal, y luego tú vas a meter allí las manos para reparar algo, pues esos cables que hayas tocado tú, no todos, sino los que hayas tocado tú, siempre interesa dejarlo bien. Para eso, para aquellos que, por ejemplo, entre otras cosas no le pongan punteras, llevamos siempre una caja donde tenemos, lo voy a abrir para que lo veáis, donde tenemos todas las punteras de todos los calibres para los cables. De esa forma, si tenemos que sanear un cable y luego conectarlo de nuevo, pues ya le ponemos su punterita de cable de 1,5, 2,5, 4, lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que toque. Llevamos nuestros collarines o presillas de distintos calibres y distintas medidas. Nos gustan blancos y negros, no solamente negros. ¿Por qué también nos gustan los blancos? Porque en alguna instalación donde todo es claro, cuando vas a montar un tubo PVC queda mucho más elegante colocar un collarín o una presilla blanca que una negra. Se queda un poco feote, ¿no? Lo habitual es encontrarlo todo en negro, pero no. A nosotros nos gusta llevar de los dos modelos para que en caso de que haya que ponerlo más elegante, pues se pone en blanco. Nos gusta elegir un tipo de presilla que viene numerada. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas presillas, no sé si esta blanca, por ejemplo, viene numerada. A ver, os lo voy a enseñar porque si está numerada, es una cosa que es un truco que os voy a contar, ¿de acuerdo? Voy a mirar a ver si esto se puede ver. A ver. No se ve. Pero bueno, creéroslo. Esto tiene un número, ¿de acuerdo? El paquete entero de presillas, ¿de acuerdo? Viene con un código, con un número. Cada presilla lleva un número diferente. En el caso de que ustedes tengáis que hacer algún tipo de colocar alguna caja de registro o caja de conexiones, y ustedes queréis aseguraros de que nadie os ha tocado esa caja, un truco que os recomiendo es que le pongáis a la caja, la abrochéis con una de estas presillas y apuntéis el número que tiene esa presilla. Si el día de mañana vuelves a esa caja y te encuentras también ese collarín puesto del mismo color y todo, pero no es el mismo número, cabe suponer que otra persona ha manipulado la caja, ¿de acuerdo? Esto es un truco para que lo tengáis en cuenta. Dentro de los accesorios que nos podemos encontrar para PVC, para hacer alguna modificación en la instalación en PVC, solemos llevar cajas, ¿de acuerdo? Solemos llevar manguitos flexibles para darle forma a hacer alguna curva, los manguitos para poder empalmar varias varas de tubo PVC y la grapa para poder colocar el tubo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la grapa tiene aquí un orificio donde metemos el tornillo y con nuestro atornillador, con lo que os he enseñado antes, meter un tornillo autobrocante que corta la chapa y puedes instalar esto perfectamente en un panel sándwich, por ejemplo, en una cámara de refrigerado. Entonces coges tu atornillador, metes el tornillo y dejas la grapa puesta. Es mucho más rápida y mucho más cómoda que la que es metálica, porque simplemente tú colocas ahí el tubo, lo pones así, le pegas con la mano un golpe y lo abrochas, ¿de acuerdo? Es muy cómodo y muy rápido instalar tubo PVC con este tipo de sujeción, ¿de acuerdo? Además lleva unas muecas aquí
para que puedas enganchar varios enganches como este. De esa forma se te queda totalmente peinado todos los tubos cuando vayas a alinearlos. Por ejemplo, a poner 8 tubos juntos, pues tú vas enlazando una con otra y pones 8 grapas, y cuando lo colocas se te queda totalmente peinado todas las grapas que lleva todos esos tubos que vayas a instalar. Es muy cómodo, ¿de acuerdo? También os doy este truco por rapidez. También solemos llevar este tipo de pegatinas que nos sirven para poder pegar este accesorio a cualquier superficie lisa. Este accesorio lleva, ¿veis? Lleva ahí unas muecas por donde puedo pasar también una presilla, y de esa forma podéis coger un cable, sujetar un cable. Normalmente se utiliza en los cuadros eléctricos, pero nosotros también le estamos dando otro uso, y es que cuando tienes que también colocar un cuadro, un cable que pase por un panel sándwich que quiere que tenga una forma determinada, puedes poner una pegatina de estas, pero aparte la pegatina se puede despegar con el tema del calor. Pero la pegatina le metes un tornillito autobrocante chiquitito, ¡bum!, para que no se te despegue nunca, y te sirve de sujeción a cables pequeñitos que quieran a lo mejor que haga una cola de cochino, que hagas ese rizado para entrar a lo mejor a una caja, a un cuadro, y se te queda mucho más elegante que colocar una grapa de las que os he enseñado antes. ¿Qué más cosas llevamos en el coche? Lo típico, mascarillas, gel hidroalcohólico, nuestro bono de Booking, donde reservamos los hoteles cuando nos vamos de viaje, pues lo reservamos normalmente por Booking. Es muy cómodo reservar por Booking, ¿de acuerdo? También lo más importante que hay que llevar en el coche es ese documento que te van a dar la empresa para poder trasladarte por caso de urgencia, para poder pasar desde comunidades autónomas aquí en España. Es decir, aquí con el tema del COVID no puedes trasladarte en coche con el tema del toque de queda, a no ser que sea por una urgencia. Entonces, tenemos ese documento que nos ha facilitado la empresa que nos ha llamado para que podamos ir desde Andalucía hasta Cataluña para hacer nuestro tipo de reparación, y de esa forma, si nos para lo que es la policía, la Guardia Civil o lo que sea, pues esté totalmente justificado que podemos pasar y podemos viajar a deshoras y podemos pasar de una comunidad a otra comunidad autónoma. Bueno, pues todo esto es un poco lo que llevamos dentro de nuestro kit. Todo esto está preparado en un rincón de nuestras instalaciones, para que en caso de que cuando alguien nos llama, es tan sencillo como utilizar, coger las cajas y meterlas automáticamente dentro del vehículo. Esto lo hacemos con unas cajas azules que los compramos en... ¿Dónde fue donde compré esas cajas azules? En el Leroy Merlin las compré, unas cajas azules grandes con unas tapas, ¿de acuerdo? Y es muy cómodo de transportar todo esto que os hemos enseñado en la furgoneta. Es muy fácil de meterlo y sacarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, todo está preparado día a día, cada hora, para que en caso de que salga una urgencia, nos llamen de que hay cualquier tipo de problema. Las dos personas que están de guardia en ese día, pues son las personas que tienen que coger el vehículo y salir corriendo a cualquier punto de España de donde nos llamen. Bueno, pues todo esto y mucho más que no te puedo enseñar es lo que solemos llevar cuando nos llaman para una avería urgente. Si quieres saber cómo acaba toda esta historia, te invito a que veas el lunes que viene el siguiente tuto en nuestro canal de YouTube. Así que nada, si quieres saber cómo vamos a reparar esta avería en Cataluña, te invito a que nos veas el lunes que viene. ¡Chao!